desarrollo en muchos niveles, sigue teniendo esa enfermedad con la que nació, ¿no? Que es la discriminación a la población afro. Imagínense que recién después de la revolución pacífica de Luther King, recién les dieron los derechos civiles, ¿no? Y en el caso de nuestro país también ha sido la discriminación y, y también lastimosamente el racismo una, una de nuestras enfermedades de base. Ahora, indudablemente se han dado pasos positivos, ¿no? Eh, por ejemplo, en lo que respecta al pueblo afro-boliviano, ya Bolívar, pero después, sobre todo Belsu, les dio la libertad. Pero como saben los compañeros afros, pues esa libertad no fue total porque pasaron luego a ser siervos de las haciendas y tampoco tenían derecho de ciudadanía. Pero ya con la revolución del 52 empezó la mejora de la población, por ejemplo, indígena de tierras bajas, ¿no? Cuando se les devolvió las tierras. Pero inclusive ahí se cometió un error porque, bueno, como la palabra indio suena tan mal, hay que borrarla, ¿no? Y entonces comenzaron a usar la palabra campesino. Y recién en los 80 se volvió a resurgir aquello de la palabra indígena. En tierras bajas la lucha ha sido más tardía aún, ¿no? Porque seguían las haciendas, el peonaje, y fueron, recuerden, las marchas de los 90, la primera gran marcha del año 90 que por fin los hizo visibles, ¿no? Y en el movimiento afro, sin duda a fines de los 80, es cuando empieza esta lucha por la visibilización del mundo afro, ¿no? Que no aparecía en nuestra historia, que no aparecía en el censo, por ejemplo, de principios del siglo XXI, ¿no? Fue un logro finalmente que pues, surja además la concepción de afro-boliviano, ¿no? Que es un concepto que surge a fines de los 80. Y gracias sobre todo, bueno, ahora sigo viendo a líderes mujeres a la cabeza. Fueron mujeres, ¿no? Julia Pinedo, en fin, las que empezaron esta lucha, a la que obviamente se sumaron los hombres. Bien, pero a pesar de eso, a pesar de esos logros, que sería largo enumerar, también ha persistido, ¿no? Lastimosamente, discriminación y racismo, no solamente a veces de un lado, sino también de todos los lados, ¿no? Y en ese sentido fue un gran logro el hecho de que salga esta ley. Ahora, indudablemente habría que evaluar desde las diferentes ópticas que da esta ley, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa que, por ejemplo, un principio que establece la ley es fomentar la interculturalidad a través de la educación, porque obviamente llegar al juicio porque alguien ha sido discriminado, bueno, ese es ya el punto extremo, ¿no? Lo que hay que evitar es que surja la discriminación. Y entonces, desde niños hay que educar, como dice la propia ley, ¿no? Que hay que agradecer además al movimiento afro, ¿no? Que fue realmente el de la iniciativa de sacar esta ley. Y entonces, definitivamente, hay que evaluar si en estos 10 años, gracias a la ley, ha disminuido. Yo creo que hay aspectos que sí ha disminuido. Ha habido más inclusión en diferentes niveles de la administración pública, hay más conocimiento de todas las culturas, pero por otro lado, y sobre todo en los últimos años, ha vuelto a resurgir, ¿no? Un discurso racista pero ya digo, de los lugares extremos. Yo creo que la mayor parte de la gente, y ojalá soy optimista al respecto, por supuesto ya ha aprendido que somos un país pluri, ¿no? Y por lo tanto hay que respetar a todas las culturas. A mí lo que más me preocupa, que ya le digo, es que no ha habido un gran fomento a la interculturalidad. Es decir, se han fortalecido las identidades y eso está bien. Pero lo que no se ha fortalecido es mayores encuentros entre las diferentes culturas. Esto yo diría en mi primera intervención.
Muchas gracias, licenciado Cajías. Señora Damiana, el licenciado Cajías dijo algo muy importante sobre el tema de eh, del aporte que están haciendo todos con el tema de los proyectos, ¿no? El fomento. Desde la Asamblea Departamental, ¿se están haciendo algunos proyectos para hacer el tema de la interculturalidad? Bueno, justamente como asambleísta departamental por el pueblo afroboliviano, hemos venido trabajando juntamente con lo que es la matriz CONAFRO departamental y con nacional. No, hemos trabajado, no, justamente bajar a nuestras comunidades a que tengan conocimientos nuestros hermanos de las provincias, esta ley que ha sido tan importante para el pueblo afroboliviano. Y hemos escuchado al hermano Fernando que dijo, ¿no? Desde que ha salido esta ley, justamente el pueblo afroboliviano ha disminuido también en tener a estos hermanos que nos han podido humillar, hemos tenido tantas cosas, ¿no? Que no quisiera recordar, pero a tomar conciencia que realmente nuestros hermanos han tomado conciencia y están tomando conciencia, que realmente el racismo daña la integridad de la mujer, del varón, de la niñez, del adulto mayor. Entonces, desde la Asamblea, juntamente con CONAFRO, que es una parte matriz que agaza a nuestros hermanos de las comunidades, de las provincias, hemos ido trabajando esto, socializando realmente cuál es realmente y cuál es esta ley que nos ampara realmente al pueblo afroboliviano. Muy interesante. Señora Damiana, ¿y el origen del nacimiento de CONAFRO? Justamente a la lucha de nuestros hermanos, yo voy a respetar siempre a nuestros hermanos ancestros, realmente la fortaleza que nos ha dado para poder luchar, para poder estar de pie el pueblo afroboliviano, ha sido que el pueblo afroboliviano se llegue a organizar, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente seamos escuchados y tengamos derechos que los demás hermanos tienen el derecho, ¿no? Entonces, como ha dicho nuestro hermano Fernando, que desde cuando nos reconoce la constitución política del Estado, entonces ya vemos realmente a lo político también, que tenemos derecho y es ser parte dentro de nuestra política, de la política, ¿no? Tener mujeres, varones que puedan luchar por nuestros derechos. Como lo podría contar una anécdota, justamente cuando yo fui a un encuentro a nivel Latinoamérica de hermanos afros, ¿no? Por primera vez, no, realmente quizás no tenían conocimiento que existían hermanos afros en Bolivia, me han recibido como una joya, me han tocado, ¿no? Es decir, tú eres boliviana, entonces realmente voy a dar siempre gracias al reconocimiento del pueblo afroboliviano en la constitución política del Estado. Desde entonces somos visibles, ¿no? Que ya realmente ya somos reconocidos y tenemos derechos todo lo que es el pueblo afroboliviano. Muchas gracias, señora Damiana. Señora Adriana, buenas tardes. ¿Cómo ha llegado el tema de los afrobolivianos a Santa Cruz? Usted ha conformado una asociación de mujeres afro. ¿Cómo ha sido esta conformación? ¿Ha tenido tal vez dificultades? ¿Ha tenido gente que ha encontrado allá en Santa Cruz y le han recibido con los brazos abiertos? ¿Están haciendo proyectos? Tienen, en lo que tengo información, tienen su personería jurídica, están tal vez afiliados a otros entes de de todas las instituciones que hace la población en Santa Cruz. Buenas tardes. Eh, la formal asociación, yo desde muy joven, desde que llegué a Santa Cruz, prácticamente desde yo he nacido en los Yuncas, pero he crecido en Cochabamba y desde Cochabamba he sido parte de los grupos culturales que han sido de nuestra cultura, de Saya. Y después ya me vine a radicar a Santa Cruz
de Santa Cruz, hemos participado en todos los movimientos culturales. He sido también parte de la inclusión para que nos incluyan en la Constitución Política del Estado, juntamente con Jorge Medina, que es el gestor de la Ley 045. Y entonces hemos ido varias veces a Sucre y era una lucha fuerte y mayormente hemos estado más las mujeres de aquí de Santa Cruz. Había muchos jóvenes y bastantes jóvenes, pero también éramos siempre mujeres las que estábamos a la cabeza. Y entonces he sido parte de la saya, de la danza, del baile, de nuestra cultura. Nos hemos dedicado a buscar algunas, las danzas como ser la semba, el baile de tierra, todo. Hemos incluido mucho en la cultura, en nuestra cultura, en tratar de rescatar nuestra cultura. Siempre fue con el apoyo que venía desde La Paz, pero llegando haciendo algunas investigaciones que es un poco muy, o sea, leve, nos hemos dado cuenta que en Santa Cruz hay gente que ha nacido en Santa Cruz, ha vivido en Santa Cruz, ha aportado por Santa Cruz desde el 52 y mucho más antes. Y muchos más antes aquí en Santa Cruz. Hay gente que no sabe nada de lo que es la cultura afro, incluso porque ellos ya no tienen casi rasgos, han ido perdiendo los rasgos porque ha habido mucho mestizaje aquí en Santa Cruz y por lo mismo hay una población aquí en Santa Cruz que se llama los negros y solamente pensamos que era por el nombre, pero después averiguando con historiadores como ser Nino Gandarilla, otros historiadores de aquí de Santa Cruz. El nombre es porque de aquí, después de la guerra del Pari, muchos hermanos afros emigraron a aquella población y por eso es que llevan ese nombre. Y de ahí surgió el nombre. Ya había aquí una organización cuando yo llegué que se llamaba el Movimiento Centro de Residentes Yungueños, que los chicos se reunieron, los jóvenes, para bailar y tocar saya. Así empezaron a reunirse y entonces yo llegué a esa organización. Fui parte de aquella organización, después la organización se dividió y luego formamos el grupo que se llamaba Centro de Residentes Yungueños, Movimiento Cultural Saya Afro-Bolivianos, le sacamos personería jurídica y empezamos a trabajar así. Y viendo eso, yo hice lazos con la Casa de la Mujer, con la plataforma de lucha contra la violencia, y he visto que mayormente aquí en Santa Cruz, o sea, las mujeres, nuestras mujeres afros, la mayoría, aparte de haber estudiado, trabajaban en casas y pues por el mismo hecho de que el hombre camba es abierto, siempre te ve como si tú fueras una mujer ardiente, caliente, no sé. Entonces, a principios uno no se da cuenta que aquello es discriminación y acoso. Y entonces, asistiendo a todos los talleres de mujeres, me fui dando cuenta que muchas de nuestras mujeres hemos sido maltratadas, incluso mi persona, hemos sido maltratadas y humilladas y vistas solamente como si fuéramos mujeres o sea, del oficio, como se dice vulgarmente. Y eso da a luchar y me da para formar una organización de mujeres para luchar por los derechos de las mujeres, de saber dónde tienen que denunciar, dónde tienen que ir, cómo deben hacerlo y cuáles son nuestros derechos como mujeres. Eso me da fuerzas para reunirme con un grupo de mujeres, entre ellas teníamos licenciadas en comunicación, una abogada muy querida, una tía que es bastante mayor ya, que era luchadora de los grupos, y entonces, ¿qué se llama? Se hace formar la organización. Sí, hemos tenido bastantes obstáculos para formar la organización, pero nada es difícil, ¿no? Cuando uno se impone, lo consigue. Y mayormente he visto que las mujeres son las que más impulsan y siempre
no tiene miedo para seguir adelante y eso te da fuerza. He tenido el apoyo de varias mujeres, he tenido apoyo de algunos amigos, hombres también, y bastantes abogados amigos que me ayudaron en todo esto. Y después, según eso, hicimos un encuentro de mujeres y ahí fue que yo salí elegida como ejecutiva de CONAFRO Santa Cruz, porque la matriz de CONAFRO está en La Paz. Eso Muchas sería más o gracias, menos. señora Adriana. Muchas gracias. Vamos a presentar a la doctora Lorena Liquispe. Ella formó parte de las brigadas en contra de la trata y tráfico de personas en coordinación con el Comando Departamental de la Ciudad de La Paz. Realizó manejos de aplicación de la Ley 1178, la Ley 073 de deslinde jurisdiccional, la Ley 045, la ley que estamos tratando ahora de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, y la Ley 139. También es conductora del programa radial Rompiendo el Silencio en el medio de comunicación radial Atipiri en la ciudad del Alto, capacitadora en el tema del empoderamiento de las mujeres con el manejo y socialización de normativa vigente con relación a la Ley 348. Doctora, muy buenas tardes. Le hablo Omar Valencia. Un gusto aceptar su invitación que está en este programa para poder tal vez sacarnos de dudas sobre el tema prácticamente normativo, en el tema que se cumple en octubre, prácticamente en octubre, 10 años de la aprobación de la Asamblea Plurinacional de la Ley 045, ¿no? Prácticamente ha sido el 8 de octubre del 2010 cuando se aprobó. Ujú. Muy buenas tardes. Antes que nada, disculparme, ¿no? Con las personas que han estado puntuales, se han conectado puntuales a la invitación. Agradecerles por la participación y también la invitación, ¿no? Es una iniciativa buena. Sin embargo, es bien necesario tocar esos temas que se están viendo a diario, ¿no? La coyuntura por la que estamos atravesando. Para mí es un grato honor estar acompañada también acá de, bueno, la trayectoria de quienes ahora están conectados, ¿no? Por ejemplo, el licenciado Fernando Cajías, que realmente tiene una trayectoria única, ¿no? Y ha marcado, como se dice, son pocas las personas que marcan huellas en cuanto a historia y un gusto saludarlo al licenciado Fernando Cajías, Un también a gusto. las compañeras, realmente a la compañera Damiana Coronel, Adriana Peralta también. Es un gusto poder compartir, aunque sea un breve tiempo. Em, Sin embargo, si bien dentro de la ley, como lo decía el compañero Omar, ya prácticamente van a ser casi 10 años desde su promulgación y hasta la fecha muy poco se conoce del porqué o la esencia de la ley de, 045. Y así como esta, hay varias leyes que, o sea, en algún momento lo dije, ¿no? En alguna capacitación, se han creado por el calor del momento. Y muchas veces y muchas personas no lo conocen a cabalidad, no han logrado identificar cuál es la esencia verdadera de la ley. Caso claro, la ley 348, que muchos hombres no dicen solamente la ley para las mujeres. Y está mal, ¿no? Porque empezamos con el nombre, tal vez, la interpretación que tiene cierto sector al decir que solamente las mujeres están enmarcadas o están protegidas por la ley 348. Sin embargo, haciendo un análisis, haciendo bueno, una interpretación de la norma, podemos ver que también tiene alcance para todos, ¿no es cierto? Siempre y cuando, digamos, o sea, se enmarque en el tema de lo que es la violencia. Entonces, creo que son varios parámetros que hay que analizar. En el tema de la 045 es lo mismo, ¿no? O sea, pocos, digamos, llegan a entender la esencia de la norma. Comprender los significados, digamos, de cuándo es racismo, cuándo es discriminación, porque muchas veces confundimos, ¿no? E incluso a veces pecamos, muchas veces nosotros con algún tipo de comentarios, acciones tal vez que realizamos o vertimos en algún lugar o con ciertas personas,
podemos indirectamente estar realizando algún tipo de acto de discriminación. Porque el racismo generalmente abarca lo que son grupos con identificación, ya sea racial, cultural, em, más que todo, digamos, tienen rasgos de identidad, de etnias grupales y demás, ¿no? Sin embargo, la discriminación abarca más allá de eso, va más allá. Entonces, es un tema amplio e interesante. Eso como introducción, compañero Omar. Te doy la Muchas palabra. gracias, doctora Lorena. Licenciado Cajías, eh, bueno, ¿el racismo tiene relación con el nivel socioeconómico? O sea, desde el punto de vista de la historia. Bueno, por supuesto, algo, bueno, saludo a Lorena, saludo a ella también a los otros participantes. Indudablemente que tiene que ver, ¿no? Por eso es que en la ley se establece que además de la interculturalidad hay que buscar la igualdad, ¿no? Porque muchas veces las personas racistas muchas veces son personas inseguras, inseguras por su situación tal vez educativa o por su cuestión económica social, ¿no? Porque alguien que está obviamente muy seguro de lo que es, no tiene sentimientos racistas hacia nadie, creo yo, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como usted dice, no solamente el tema cultural y el tema racial, ¿no? También la cuestión económico-social influye muchísimo. Hoy por hoy, por ejemplo, en el mundo aymara, que es actualmente una de las culturas más fuertes, ¿no? No se puede poner a todos en un mismo saco, ¿no es cierto? Sería absurdo. Hay una intelectualidad aymara, hay una burguesía aymara descendiente muy fuerte, hay, y hay gente aymara todavía en un estado de extrema pobreza en algunas comunidades, ¿no? En ese sentido, obviamente que lo económico ayuda a lo que se considera como la ubicación dentro de una sociedad, ¿no? Lo mismo pasa con la educación, ¿no? Lo mismo pasa con la educación. Y como decía nuestra última colega, hay que leer la ley en todo su conjunto, ¿no? Porque eh, es para todos, ¿no? No es solamente para las víctimas tradicionales, sobre todo, por supuesto. Y esto hay que felicitar a Medina y a todo el grupo que promovió la ley, porque la ley no solamente toca problemas raciales, sino otras formas de discriminación, como se dice. Es decir, por ejemplo, la discriminación de género, el tema de la discriminación por opción sexual. Entonces, todo eso hay que difundir mucho más. Pero insisto en que es muy importante la ley para que la gente se sienta protegida, pero también hay que hacer cumplir los principios, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho que tenemos muy buenas leyes, pero a veces al no cumplirlas o al no conocerlas, la situación persiste, ¿no? Y algo que muy bien dijeron Adriana y Damiana, ¿no? Es que la lucha, por ejemplo, del pueblo afro ha sido primero por la visibilidad. Oiga, existimos aquí, como contaba Damián esa anécdota de decir, y a mí me pasó llevé a un grupo afro a Venezuela y también decían, ¿acaso hay afros en Bolivia, no? Entonces, esa visibilidad fue muy importante. Pero ya luego vino la lucha, igual pasó con la lucha de las mujeres, del empoderamiento, ¿no? No basta tener el voto, no basta, sino también, no basta elegir, sino también queremos ser elegidos, ¿no? Y tenemos derecho a ser elegidos, tenemos derecho a tener posiciones en el aparato estatal y en cualquier nivel. Entonces, en esta lucha del empoderamiento, lo de Sucre, como recordaba Adriana, fue un triunfo increíble. Fue uno de los artículos de la Constitución, no sé si me equivoco, Adriana, en que estuvieron de acuerdo todos los partidos porque ellos
los afro tienen una metodología de lucha a través pacífica, ¿no? Utilizando mucho a veces la saya para expresar sus mensajes, y se consiguió algo increíble, ¿no? Y es que sean considerados al mismo nivel que todos los otros pueblos originarios. Por eso se dice tantas naciones originarias y el pueblo afro-boliviano, el famoso artículo 32 de la Constitución, ¿no? Entonces, es muy importante al recordar esta ley, no solamente tener como instrumento de defensa, ¿no? Ante los actos de discriminación, sino ejecutar, ya sea a través de los proyectos que hablan las hermanas afro, de lo que se están haciendo en cada uno de sus trincheras de lucha, sino en general en el país, ¿no? De realmente que la gente conozca a todas las otras culturas que existen en el país y al conocerlas, dialogar, crear culturas compartidas. Es algo difícil, ¿no? Siempre hay algunos creídos que creen que su raza es superior. Esa es indudablemente una gran tontería. Ya digo, desgraciadamente también eso pasa en Estados Unidos, un país tan desarrollado, pero ellos ya nacieron con racismo, ¿no? Desde que no permitieron el mestizaje, por ejemplo, ¿no? Y eran prohibidos los matrimonios hasta hace 30 años en el sur entre un blanco y una afro, por ejemplo, ¿no? Así que obviamente no es tarea fácil, pero, y si bien la ley no es todo, pero es un instrumento que hay que exigir, que se cumpla precisamente para que ya el racismo y la discriminación no sigan, ¿no? Siendo una enfermedad en nuestro país, que si bien hay habido avances, como hemos dicho, todavía existe. Muchas gracias, licenciado Cajías. Para la señora Damiana, según usted, ¿quiénes consideran que son más racistas, los varones o las mujeres? Bueno, sobre la vivencia que yo he tenido y lo he visto realmente, y más les voy a comentar un poco de mi manera que yo he vivido, ¿no? Justamente como mujer que lo ven los varones, son más los varones, ¿no? Porque realmente cuando ven a una mujer superarse, tomar, llegar a tener espacios, entonces hay realmente un poco más de racismo o de, digamos, de querer que no pueda surgir, ¿no? No es, los varones, discúlpenme, pero veo más que son en los varones que a las mujeres no les gustan que surjan y que vayan para hacia adelante, porque yo lo he vivido en carne propia, en donde yo estoy, pero ahí estoy, por las mujeres afro, dando la cara para que realmente, porque las jovencitas, los jovencitos que vienen tras de mí, están para luchar por el pueblo afroboliviano, porque el pueblo afroboliviano tiene mucha riqueza, mucha cultura, y entonces nosotros estamos de pie para seguir adelante. Muchas gracias, señora Damiana. Doctora Lorena, hubo mejoras en esta ley 045. ¿Se puede mencionar las mejores tres mejoras que puedan ayudar a todas las personas que han sido discriminadas y han sido atacadas con racismo? ¿En qué queda todas las denuncias que realiza una persona? ¿Tiene tal vez alguna sanción? ¿Cuál es la sanción? ¿Nos podría indicar, por favor? Claro que sí, y como bien lo decía la compañera Daniela, es cierto, ¿no? O sea, ha costado, ha sido una lucha de años que tengan el reconocimiento que ahora tiene el pueblo afro-boliviano, y me alegra porque la construcción sigue, ¿no? Todavía no ha terminado, porque si bien en la Constitución Política, en su artículo primero, y las otras leyes mencionan bastante lo que es la interculturalidad, el Estado plurinacional, manejan eso de la unidad, inclusión, identidad. Si bien está escrito y demás, pocas veces se lo aplica. Es lamentable, ¿no? Porque se han visto casos
de denuncias por estos hechos de racismo. Básicamente, a ver, nos vamos a enfocar en esta línea, ¿no? En el racismo, teniendo en cuenta que son denuncias de grupos ya identificados, grupos étnicos, con identidad propia, con cultura, como lo decía la compañera. Entonces, es complicado porque eso está bien enraizado incluso dentro de los usos y costumbres de cada comunidad. Me ha tocado ir en alguna oportunidad a algún municipio y es lamentable, ¿no? Porque no hay tan buena aceptación de cuando uno va a socializar ese tipo de temas, pocas veces le dan la importancia que merece. Entonces, si bien se están dando o se han dado estos hechos en el tema de racismo, no hay las denuncias tales que se presentan. Y si hay, poca importancia se le da. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos. Si una persona ha sido tal vez su derecho menoscabado o tal vez ha sido excluido de algún grupo ciudadano y demás por ese tipo de hechos raciales, entendámoslo así, va y presenta, ¿no? su denuncia ante las autoridades competentes y demás, porque eso dice la ley, ¿no ve? Eso dice la ley. O sea, cuando una persona sienta que sus derechos están siendo vulnerados o que su integridad o decoro se vea, digamos, sometido bajo estos actos raciales y discriminatorios, tiene nomás la facultad de denunciar, ¿no? Y tomar las acciones correspondientes. Sin embargo, entendamos lo de este punto. Hay sanciones disciplinarias, como también pasan a las sanciones legales, que ya son de tipo penal, ¿no ve? Entonces hay que diferenciar ese tipo de cosas. Más que todo, digamos, en el tema de las faltas, se están dando en las instituciones públicas y privadas. Y si bien la ley dice que dentro de todos los estatutos que tenga de funcionario público o reglamentos internos de personal y demás, tiene que sí o sí estar enlazado con la ley 045. ¿Por qué? Porque dentro de sus principales objetivos de la ley 045 está cuáles: crear políticas públicas que vayan en contra de actos de racismo y discriminación. Eso dice la ley. ¿Y qué dice su segundo objetivo? Que estamos para eliminar todos esos actos hechos que tengan contenido racial y discriminatorio. Entonces tenemos que partir, incluso nos da parámetros, ¿no? La ley nos da los ámbitos de aplicación, incluso los medios de comunicación están comprometidos a aquello, porque están, digamos, coartados en emitir, digamos, ciertas programaciones que tengan contenido de este tipo, ¿no ve? Pocas veces le damos por eso, y reitero, no le damos la importancia que merece este caso. Y peor, imagínense las denuncias que van a llegar, poco caso se les hace, poco caso, y es la verdad, ¿no? Me ha tocado alguna vez asistir, yo les dije a los compañeros, a veces las asistencias que se les hace a estas personas, es lamentable porque vamos, presentamos, hacemos la diligencia y el sistema judicial es pues bien burocrático, hasta ahora no ha avanzado, no hay cambios. Y la víctima o la persona que quiere hacer valer sus derechos termina cansándose y en el camino lo deja y punto, o a la final prefiere, digamos, ya ni denunciar, ni presentar ningún tipo de denuncia. La vez pasada también comentaba lo que es el Comité Nacional de Lucha contra Racismo y toda forma de discriminación, que también lo contempla la ley, en su artículo 7. ¿Para qué se ha conformado? ¿Para qué se ha creado? Precisamente para darle seguimiento a este tipo de denuncias, para de alguna manera, digamos, hacerlo más, eh, contrarrestar ese sistema burocrático que tiene el órgano judicial, para que por medio de algún formulario o las llamadas, porque incluso hay una llamada, una línea telefónica que se ha habilitado para atender estos casos. Y entenderán que muchas veces por falta, digamos, de un poco más de conocimiento respecto a si es discriminación o si es racismo,
hacen, pues, o sea, llaman y llaman y dicen, esa persona me ha discriminado, o sea, entra todo tipo de denuncias, ¿no? Y entonces hay un equipo técnico dentro de la Dirección de Racismo y Lucha, perdón, dentro de la Dirección contra el Racismo y toda forma de discriminación. Hay pues un equipo técnico, incluso un observatorio que está siguiendo, digamos, mediante las redes sociales, como les comentaba anteriormente, qué personas están cometiendo estos actos, ¿no ve? Estos actos que lamentablemente, digamos, hoy por hoy podemos decir que muchos lo están viendo como algo normal, porque ni bien abrimos las páginas o las redes sociales que todo el mundo ya maneja, nos encontramos sí o sí con cierto tipo de imágenes, incluso de contenidos que tienen mensajes discriminatorios y raciales. Y hoy por hoy se ha visto aún más. Eso, compañero. Muchas gracias, doctora Lorena. Licenciado Cajías, las organizaciones sociales de nuestro país, en su gran mayoría fundadas hace muchos años, eh, tienen que llevar la adecuación, tienen que normarse. Y dentro de las últimas normativas está que se incorpore dentro de sus principios esta ley, la 045, la 348. O sea, son normas que realmente van a poder tal vez un poco evitar de que haya discriminación dentro de sus mismas filas, ¿no? Porque son organizaciones muy grandes. Hablamos de la CONIOP, la CONIOP, la CSUCB, la COP, la misma COP. Usted como historiador, licenciado Cajías, ¿cree que esto pueda cambiar dentro de estas organizaciones, pueda dejar de haber, porque hay discriminación, se ha visto, yo lo he visto en las últimas marchas, en los últimos bloqueos, en los últimos conflictos que ha tenido el país? Sí, indudablemente, eh, todo esto tiene que ser a todo nivel, ¿no es cierto? Creo que, como dijimos, una parte importantísima es la prevención, que justamente establece también la ley, ¿no? Y precisamente para ir organizando todos esta posibilidad del empoderamiento. Y aquí, indudablemente, las organizaciones sociales, a veces hay el problema de la discriminación de género, ¿no? Me parece que eso también hay que tomar en cuenta. Se ha visto casos de concejalas, ¿no? Que han sido muy maltratadas, discriminadas de una manera, eh, bueno, no hay palabras, ¿no? Para expresar eso. Así que todavía hay que hacer una política educativa muy grande para, indudablemente se ha mejorado, cada vez hay más, digamos, participación. Yo creo que en el mundo afro también hay discriminación de género, pero creo que menor que en otros sectores, ¿no? La prueba es que hay una fuerte presencia de liderazgo femenino en todas las instancias, ¿no? En cambio, a veces en otras culturas se ve menor la participación, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, ya no me gusta tanto estudiar todas estas cosas más violentas, sino cosas como la fiesta, ¿no? Y al ver la fiesta se ve cómo las mujeres han ido ganando espacio desde hace ya 40 años, porque antes, por ejemplo, era difícil ver mujeres tocando trompetas, ¿no? Hoy día ya hay en Oruro hasta una banda de pura mujeres que se llama la banda Candelaria, ¿no? Y ya he visto en el caso del campo ha sido más difícil, en el área rural, ver mujeres tocando zampoñas, ¿no? Ahora en la ciudad ya es diferente porque hay conjuntos como el grupo Coca, en fin, donde se ven ya todas las intérpretes son mujeres, ¿no? Pero indudablemente ahí todavía se ve, ¿no? En algunas comunidades profundas de mucha lucha social, pero sin embargo en este tema de género todavía son bastante discriminadores, ¿no? En cuanto a la participación de la mujer.
Sin embargo, también hay cosas interesantes con el hecho del Malco y la Mamatalla, ¿no? Es decir, son como una pareja que tiene igual poder. Cuando el Malco viaja, no hay el vicemalco, ¿no? La que se hace cargo de la comunidad de la Mamatalla. Entonces ahí también se ve aspectos de equidad muy interesantes. Pero ya digo, en cada lugar hay que hacer los estudios. Ya como dijo una de las compañeras, todavía lastimosamente el machismo existe y, y ese machismo, como ahora no puede ya impedir esta enorme presencia femenina en todos los niveles, ha recurrido desgraciadamente al feminicidio, perdón. Y esta es una de las lacras que en este momento se vive, es terrible, ¿no? Aún en época como la que estamos viviendo de cuarentena, uno se imagina qué tragedia, ¿no? En un hogar donde existe un tipo de personas así. Y entonces todavía nos queda mucho, ¿no? Y lo que dice la doctora es pues una cuestión terrible, ¿no? Que la justicia sea tan lenta, en estos casos debería ser inmediata, ¿no? Porque al final la víctima se convierte en verdugo, ¿no? De cómo va moviendo la ley, ¿no? Así que sí, lo que usted dice es muy importante, ¿no? Que no solamente se vea este tema en las organizaciones estatales, sino también en las organizaciones sociales, porque además en Bolivia la sociedad es más fuerte que el Estado, ¿no? Entonces, si en la sociedad hay más igualdad, en el Estado va a haber también. Muchas gracias, licenciado Cajías. Señora Adriana, sobre la Asociación de Mujeres Afrodescendientes, los proyectos que están realizando en Santa Cruz, ¿están con convenios, acuerdos con la gobernación, el municipio, otras entidades que son parte? Sobre organizaciones de mujeres, hicimos convenios con la Casa de la Mujer, con el Rebeldía Colectivo, Plataforma de Lucha contra la Violencia, y también tuvimos una charla con los de la, ¿qué se llama? De la policía, dijo la doctora, ahorita se me fue la palabra, los de la violencia, de lucha contra la violencia. Entonces, muy poco está avanzando, se maneja la 348, porque en todas partes, como en todas partes, creo que en todas partes de Bolivia hay el machismo. Y en esta cuarentena, pues nuestras mujeres, las mujeres, mayormente han sufrido cualquier cantidad de violencia, feminicidio, por el mismo estrés, han sido golpeadas, un montón de denuncias, algunos que han denunciado, algunos no, a otros que han salido adelante y otras que no, pero se sigue haciendo la lucha. En eso se está, pero ahorita nosotros estamos haciendo unos convenios como con Afro, también incluido juntamente con la organización de mujeres. Pero ahí ya estamos viendo que las denuncias vayan directamente a todos y a todas, porque estamos en la lucha de que hay muchas leyes, como dijo el doctor, el licenciado Fernando Cajías, hay muchas leyes, pero que no se cumplen, que están escritas. Entonces nosotros tenemos que estar detrás de todas aquellas leyes para que se puedan cumplir. Mayormente aquí en Santa Cruz, si no te la quieren cumplir, te dicen directamente, ustedes no son de aquí, son de los yungas, vayan a reclamar allá. Y entonces, y es como una discriminación escondida, o sea, disimulada. La disimulan y entonces nos dicen las autoridades, pero si no son de acá, o el otro te charla bonito y para que te aburras, como dicen, como dijo la doctora. Y es verdad, y a las personas que son maltratadas, pues hay mucha revictimización aquí de las mujeres se cansan y dejan de ir o prácticamente las amenazan y entonces ya no dejan de ir, se cansan y ya no denuncian. Hay mucha gente que su acosador, lo primero que hacen es amenazarlas, meterles miedo y por ese miedo no denuncian y hasta que al final llega a casos graves, ¿no? Y esa lucha es dura, pero hay que seguirla, hay que seguirla. Y en todas partes hay
bastante agresión, bastante maltrato, que eso se convierte como, de un acoso pasa a ser feminicidio. Al final, primero empiezan con golpes y al final terminan en feminicidios y golpes. Ya eso es duro. En esa lucha estamos haciendo algunos convenios con la comandancia, con todos. Hemos obtenido charlas, pero la cuarentena nos ha parado en muchas cosas. Ahora estamos tratando de reiniciarnos y seguir adelante con todo lo que quedó antes de la cuarentena, el avance que quedó antes de la cuarentena. Nos hemos visto que no podíamos comunicarnos con muchas de nuestra gente, por otras porque no viven en barrios muy alejados. Nuestra gente es muy pobre, digamos. Aquí mayormente viven en barrios alejados, que a veces no hay señal, la señal apenas llega. Hoy día, por ejemplo, una lluvia fatal, que más bien yo pensé que yo no iba a entrar, no iba a poder entrar, pero más bien conseguí entrar. Entonces, uno no puede comunicarse y uno no puede llegar hasta los lugares de las discriminaciones. Tuvimos un compañero hace tiempo que fue discriminado feamente, hasta le han sufrido un choque, le han abierto la boca y le han dicho negro de tal, negro cual, y en fin, eso es discriminación. Y aquí bien la ley dice que es interculturalidad, igualdad y equidad, pero cuesta hacer cumplir, pero hay que seguir la lucha. Eso es duro. Aquí hay muchas mujeres que han participado en políticas. Hay algunas hermanas afros que han participado, han participado para ser diputada y en fin, pero que han sufrido mucho acoso político. Yo sé que la hermana Damiana no me va a dejar mentir. Es más, son más acosadas las mujeres en el acoso político, que no las dejan surgir, que no se sienten bien que una mujer les dé, digamos, una orden o les mande, o sea, su jefe. El hombre no acepta eso. Y mayormente aquí en Santa Cruz pasa mucho eso, pero más aquí hay lo que es el collismo y el cambismo. Te escuchan la forma de hablar y te dicen, no eres de aquí, váyase allá. Usted no tiene nada que reclamar aquí. Muchas Entonces, gracias, señora Adriana. Bueno, ya porque el tiempo vuela, y todos los panelistas también tienen muchas actividades, vamos a dar una última rondita de preguntas y a la pregunta también la recomendación para todos. Doctora Lorena, vamos a empezar con usted. De esta ley, ¿se necesita sacar algunos artículos, aumentar algunos artículos, usted que conoce, o directamente es la socialización, involucrar a las organizaciones sociales, la capacitación, solicitar al gobierno que pueda invertir fondos para que pueda haber tal vez instituciones que puedan entrar a estos grupos sociales que tal vez están dañando no solamente a su misma gente, sino al país entero? A tu pregunta, a ver, las compañeras han sido bastante claras con su petición. Y a ver, sin ir más lejos, recordemos un poco la ley 243, si no me equivoco, cómo ha sido creada, por qué se ha promulgado, ¿me ve? Ha sido pues a causa de una lucha de una compañera que también ha sufrido acoso político, la compañera Juana Quis, concejala de un municipio, ¿no ve? Tal vez las compañeras la recordarán. Entonces, muchas de esas leyes, y entendemos, ¿no? Que la coyuntura social nos está mostrando más que sí o sí, digamos, van enlazadas todas esas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los grupos o pueblos indígenas originarios, en este caso, y la comunidad afroboliviana, también estarían enmarcados y relacionados con la ley de deslinde. Y también ellos han debido poder ver que hay bastante contradicción en la ley con lo que dice la Constitución. Si bien en su momento ha sido la ley
socializada y presentada para que sea aprobada por grupos y organizaciones sociales, varios de esos artículos del proyecto que se ha presentado han sido cambiados. Y al momento de la aprobación de la ley de deslinde 073, perdón, no se ha socializado, no se ha tomado en cuenta las organizaciones sociales ni sociedad civil para su aprobación. Sin embargo, ha sido promulgado. ¿Me ven? Entonces, partiendo desde ahí, podemos ver que se les coarta de muchas cosas. ¿No ven? En el tema material, por ejemplo, para hacer algún tipo de denuncias y demás, ellos no pueden manejarse por su jurisdicción, porque sí o sí tienen que dar, o sea, tienen la ley de deslinde parámetros, ¿no? En cuáles sí tienen competencia y en cuáles no. Dice, ¿no? En delitos de violación, lesa humanidad y demás, no tienen competencia, pero en estas sí. Entonces, ¿dónde está la autonomía para los pueblos indígenas originarios, campesinos? Se pregona autonomía, unidad, reconocimiento, identidad, la interculturalidad que se está manejando en todas las leyes como principio básico, la equidad, la igualdad, la protección. Creo que se está dejando de lado, ¿no es cierto? Ahora, como tú decías, ¿qué falta sacar? ¿Qué cosas o hay que mejorar en la ley? El perrito. Ya, lo importante básicamente es incluir, trabajarlo más con los pueblos indígenas originarios campesinos, socializar, que conozcan cuál es la esencia de la ley, de la norma. Que si algún compañero está siendo pues atacado por actos discriminatorios y raciales, sepa dónde acudir, de qué manera hacer valer su derecho. Porque el Estado, y dice, si hay que solicitar algún tipo de fondos y demás para que se pueda socializar y todo aquello, está pues contemplado en la ley. Y los recursos, bueno, van a ser, dice, ¿no? La ley, van a ser entregados de acuerdo a las necesidades por el mismo TGN del Estado, ¿no ve? Entonces, creo que recursos, en vano vamos a decir que no hay recursos para que se dé la aplicabilidad que merece la ley. Creo que ya está, dice la norma, que hay recursos del TGN para que se manejen, digamos, en políticas de acción afirmativa, dice la ley, ¿no? Como dentro de la acción afirmativa están las medidas precautorias, la prevención, dentro de varios ámbitos. Ahí nos dice en la educación, en instituciones públicas y demás. Entonces yo creo que falta socializar, porque este tema, recordemos que no es nomás ir al Ministerio Público y presentar una denuncia, porque en muchos casos no hacen, es la verdad. Uno va a ir y va a querer presentar su denuncia por algún tipo de hecho que haya sufrido, ya sea discriminatorio o racial. No le van a hacer caso, pues, porque van a decir, a ver, aquí tengo una denuncia que, aquí dice que te están discriminando, pero aquí tengo otro de asesinato. Entonces le van a dar prioridad al otro. ¿No ve? Entonces, para eso mismo se ha creado pues el comité que actualmente no se le está dando la funcionalidad que tiene, que la ley le está delegando esa funcionalidad al Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Oye, ya discriminación. me ha cortado la cama. Entonces, partiendo de eso, falta conocer y falta que esas comisiones que han sido delegadas para darle la aplicabilidad que merece la ley, entren en funcionamiento. Porque ya desde que ha entrado el gobierno transitorio, ya no se está escuchando nada del comité. No hay las políticas ni acciones públicas en contra del racismo y la discriminación. Antes se habían las brigadas escolares que salían a hacer campañas para socializar en las plazas, en los colegios, porque recordemos que también la ley dice eso, ¿no ve? Dice en el ámbito educacional, enmarca todo, desde lo preescolar, primario, secundario,
institutos, universidades y demás. Entonces, las brigadas escolares y estudiantiles eran pues las encargadas de que dentro de su colegio se socialice. Y esto es en el territorio nacional, no solamente aquí en La Paz, ni en el Alto, porque en el Alto la verdad es que la situación es lamentable, ¿no? Y bueno, no tenemos que partir desde ahí. Entonces yo creo que hace falta sentarnos en una mesa con las organizaciones sociales y que ellos nos den a conocer las necesidades que tienen, la llegada de la ley 045 a sus comunidades. ¿De qué manera lo están manejando? ¿Quién es el enlace de sus comunidades para con las instituciones? ¿Con el fin de qué? De que se hagan conocer las denuncias y se le dé pues el seguimiento correspondiente ante las instituciones que competan. Que no mueran ahí. Porque si queremos eliminar estos actos discriminatorios y raciales, porque ahora creo que están tomando mayor fuerza y no debería de ser así, entonces ya creo que tenemos que comenzar y usar estas plataformas virtuales para socializar estos temas, para tal vez de alguna manera convocar a los representantes de las organizaciones sociales. Hay también comités nacionales o también comunidades nacionales como la comunidad afro, también está CONAMAC. La anterior semana tenemos reunión con CONAMAC también. Entonces también dentro de eso se le ha posesionado una compañera afro de los Yungas. Yo quedé bastante contenta porque la compañera ha tenido pues también su lucha y se le ha dado el lugar que corresponde. Entonces, para manejarnos en el tema de unidad, de inclusión y todo aquello, creo que ya es bien importante empezar por el respeto. Si nos respetamos, empezamos a respetarnos, creo que vamos a avanzar. Eso para que. Muchas gracias, doctora Lorena. Licenciado Cajías, em, bueno, para terminar y la última ronda de preguntas sobre el tema de esta cuarentena, licenciado. ¿Usted cree que ha influido en el incremento del racismo esta cuarentena? Bueno, indudablemente la cuarentena desgraciadamente ha influido en todo, ¿no? Hay algunos, por supuesto, aspectos que se pueden considerar como una oportunidad, como un mayor tiempo con la familia, etcétera. Pero en otros casos, como ha dicho la propia doctora, pues hay instituciones que se han detenido, ¿no? Y han dejado de actuar. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el Ministerio de Culturas, etcétera. En todo caso, creo que definitivamente voy a pedir disculpas porque ahora soy profe virtual y tengo que ir a capacitarme también para estas clases, como le advertí Omar. Para mí ha sido muy alentador y he aprendido mucho de aquí, precisamente, tres mujeres, ¿no? Adriana, Damiana y la doctora Lorena, y gracias Omar por su invitación. Pero yo diría en conclusión que, bueno, ya existe la ley, ese es un aspecto muy importante, ya está también la Constitución. Lo que ahora hay que hacer es aplicar, y es muy importante esto del comité, ¿no? Lo del comité creo que es básico para que desde ahí se impulse el cumplimiento y la aplicación de la ley. Y bueno, Adrián y Damiana, les deseo mucho éxito en cada una de sus trincheras, ¿no? Que han logrado estar y estoy seguro que van a hacer mucho. Lo de CONAFRO es un gran avance, como sabemos, en todo lo que significa la organización del pueblo afroboliviano, porque una de las discriminaciones que sufría el pueblo afroboliviano es el tema de la educación, ¿no? No aparecían en los textos. En, los profesores que iban les enseñaban otras cosas, pero nada de su realidad, ¿no? Así que, Omar, muchísimas gracias. Desgraciadamente tengo que salir, pero para mí ha sido de enorme aprendizaje estar en este conversatorio. A usted las gracias, licenciado Cajías. Muchas gracias y le agradecemos de antemano. Bueno, señora Damiana, buenas tardes. Bueno, para terminar también. Eh,
la Asamblea Departamental tiene proyectos exclusivamente para el Departamento de La Paz. Tenemos 20 provincias, tenemos, si no me equivoco, 315 o 17 municipios en La Paz. Eh, ¿Cuáles son los municipios donde realmente tiene mucha presencia los afrobolivianos? Bueno, Omar, justamente donde hay más presencia del pueblo afroboliviano es en Coroico, porque está Tocaña, Mururata, Chichipa, San Joaquín, entonces tenemos más presencia afro ahí. Y realmente, Omar, quiero agradecerte, ¿no? Por la oportunidad que me das para poder incluso informar a nuestros hermanos del pueblo afroboliviano cómo se está trabajando desde CONAFRO, cómo se está trabajando desde la Asamblea. Gracias a Dios por la fortaleza de nuestros hermanos afro, por la lucha de nuestros hermanos afro, se ha podido organizar lo que es CONAFRO. Desde ahí nosotros hemos visto las políticas para poder trabajar con nuestras comunidades, ¿no? Bajar justamente a hacerles ver que tenemos derechos igual que los demás hermanos, ¿no? Entonces, uno decía, nuestro hermano Cajía, que realmente donde estábamos un poco aislados, ¿no? Ha sido en la educación. Realmente no, desde mi punto de vista, yo no he aprendido en la escuela, yo no he aprendido en el colegio lo que es la cultura del pueblo afroboliviano. Entonces, desde CONAFRO nosotros hemos podido trabajar, entrar lo que es a las escuelas para que nuestros niños, nuestros profesores puedan también enseñar lo que es la cultura del pueblo afroboliviano. Realmente ha sido un avance muy grande lo que ha tenido CONAFRO para poder implementar lo que es en la educación, en la currícula del pueblo afroboliviano. Realmente hay muchas cosas que hablar, ¿no? Tú sabes, el tiempo es corto, entonces en otra oportunidad estaríamos, ¿no? Y algo también hay que decir a nuestros hermanos, todos somos iguales, todos somos iguales. Es decir, ¿qué tienes tú que yo no tenga yo? ¿No? Muchas veces a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, les cuesta realmente no sé cómo decir, que aceptar realmente que somos parte de Bolivia, somos mujeres, somos varones, luchadores que realmente el pueblo afroboliviano necesita también reconocer, ¿no? La lucha que ha dado por Bolivia. Muchas gracias, hermana Damiana. También es para nosotros un placer tenerla en este programa y tal vez hacer otro programa porque la doctora Lorena me dijo que no es suficiente un programa, necesitaríamos tal vez unas 2 horas, 3 horas de tal vez un debate muy puntualizado sobre este punto. Pero por lo menos ya tenemos una intención sana para transmitir a todos los que van a ver por las redes sociales, porque se está grabando por Facebook Live y por el YouTube. Pero para terminar, Omar, para la hermana Adriana, perdón. Sí, dígame, hermana Omar, Damián. solamente, perdón, Omar, solamente justamente esta pandemia nos ha dejado también lo que es a CONAFRO, eh, así muy colgados en algunas actividades para poder trabajar con nuestras comunidades. Pero nosotros estamos haciendo algunos talleres mediante Zoom y quiero agradecer realmente a UPA que realmente nos está apoyando también a ONU Mujeres. Estamos dando talleres a mujeres, estamos capacitando también a jóvenes mediante estas redes. Si pudiera mencionar, señora Damiana, los días, las horas para que puedan entrar a este programa y de ahí saquen la información para que también puedan participar todos los jóvenes, las personas mayores, los que quieran participar. Sí, justamente los días estamos viendo siempre previa a una reunión, Omar, entonces nosotros vamos a estar invitando a nuestros jóvenes. Muy bien. Señora Adriana, para finalizar, y muchas gracias también por su presencia, los proyectos
ahora, como asociación y usted como primera ejecutiva en Santa Cruz, ¿los están financiando personalmente o tienen alguna fuente de financiamiento? ¿Hay alguna organización internacional que trabaja con ustedes para colaborarles, para apoyarles? Porque es bien difícil conseguir los recursos, eso se ha visto en muchas organizaciones para poder tal vez fortalecerse en el tema de recursos humanos, tal vez contratar especialistas en el tema de capacitar, en el tema jurídico, en el tema psicológico. Eh, Nosotros nos estamos financiando con lo poco que tenemos, pero también tenemos convenio con ATCO, es una organización aquí que nos está apoyando con los talleres, con algunos talleres mayormente de jóvenes, capacitación, cursos de liderazgo que recién estamos abriendo a virtualmente, recién se está abriendo. Los jóvenes se han estado preparando mucho con ATCO porque hemos hecho un convenio con los pueblos indígenas, tierras bajas de acá, que se llama PISAC. Somos parte de esa organización, entonces hemos estado trabajando los jóvenes afrobolivianos y los jóvenes indígenas y campesinos, que se llama, estos jóvenes han estado trabajando duro casi toda la cuarentena con virtualmente. Eso es lo bueno de los jóvenes. Y entonces ATCO nos apoya en cosas, pero de ahí nosotros estamos tratando de buscar convenios y tratando de conseguir recursos porque es difícil conseguir. Como bien lo he dicho ya y lo vuelvo a recalcar, la ley está hecha para la educación, para todo esto, pero no se cumple. Hay recursos que supuestamente están, pero eso hay que hacerle un seguimiento, es un proceso largo que todavía está pues largo de verse eso. Entonces, por ejemplo, nosotros como pueblo afro tenemos lo que es el decenio. Entonces, eso se ha quedado también trancado. La cuarentena nos dejó trancado, que se estaba trabajando desde La Paz. Pero tenemos eso de seguirla aquí. Ya hemos presentado un pequeño proyecto que para que a ver si ATCO nos apoya para seguir eso que es promover la cultura de todos los pueblos, del pueblo afroboliviano. Entonces, y yo sé que lo vamos a conseguir, es duro, pero vamos a seguir adelante y seguir con los cursos virtuales que el martes tenemos, el martes tenemos una reunión con todo el directorio y los jóvenes y después nos vamos a reunir con las otras organizaciones para poder trabajar sobre todos y presentar algunos proyectos que tenemos en pie, digamos. Porque la gobernación y la alcaldía no nos apoyan con mucho aquí. Más es charla, pero estamos pidiendo también algunas cosas con espacios, digamos, en algunas organizaciones que como que llega de esto de la casa Ana Medina, que era, está en nombre de una chica que murió, una hermana afro que murió quemada. Entonces, debido a eso, lleva ese nombre de casa, Ana Medina. Pero ahí no trabaja ninguna persona afro, y así que nosotros estamos solicitando que tenemos psicólogos, tenemos abogados que puedan ir a trabajar ahí. Tenemos abogados del pueblo afro-boliviano, pero poco nos ayudan porque también no tenemos mucho para pagarles, digamos. Así que estamos consiguiendo recursos para poder pagar a nuestros mismos abogados, a nuestros mismos profesionales que son afro, para que ellos puedan trabajar con nosotros, porque las historias que hay aquí en Santa Cruz están escritas todos por personas que no son de nuestra cultura y muy pocos saben de eso. Entonces tiene que ser una persona que sabe nuestra cultura que nos va a apoyar con sí bien. Eso sería Muchas más gracias, o menos. señora. Muchas gracias, señora Adriana. Quiero agradecerle a la doctora Lorena Lee, a la hermana Damiana Coronel, asambleísta departamental por el pueblo afro, y a la señora Adriana Peralta, primera ejecutiva de CONAFRO Santa Cruz. Bueno, como conclusión, hemos llegado a que
La ley contra toda forma de discriminación y racismo no se aplica como tal, quizás por falta de socialización, por políticas de acción. La discriminación aún sigue existiendo y se da principalmente por diferentes eh, eh, diferencias de género. Se debe trabajar en el tema del racismo y la discriminación desde la familia y desde los centros educativos. Tenemos que nosotros socializar en distintas formas y por eso hemos hablado mucho de las organizaciones sociales que está dentro de las personas, de las autoridades, como la hermana Damiana, la hermana Diana y la doctora Lorena, que es parte también, ¿no? De un grupo de centros y es activista, más que todo está en su currículum. Muchas gracias, les agradezco. Vamos a continuar con el mismo tema, tal vez alguna otra intervención que quisieran ahora para despedirse. De otra forma, yo voy a convocarles a otra reunión y quisiera que sean parte también de esto. Vamos a volverlo a invitar también al licenciado Cajías, que ha sido su presentación muy buena y nos ha podido tal vez contar algo y cómo era antes sobre el tema de la historia. Les agradezco, muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y que sigamos siempre hermanos en paz como bolivianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Y además que nosotros podemos seguir, ¿verdad, Damiana? Hay que seguir a la lucha, hay que seguir adelante. Es difícil, pero el camino se sigue y se puede seguir, se puede conseguir muchas cosas si nos ponemos bien. Así es, compañeras. A seguir, porque esto no se ha acabado, la lucha va a continuar, yo creo, y vamos en busca de los objetivos que queremos, ¿no? Busquemos unidad, busquemos el respeto, la igualdad, y construyamos un país que a la final va a ser una herencia para nuestros hijos. Un saludo, Muchas compañeros. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Busqué el amor para beber todos sus vinos, besar